Adelante. Me confirma con un poderoso amén. Cuando lo tenga, aleluya. El libro de Mateo 4 del 12 en adelante. Y la palabra la leemos para honra de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo de Dios, y la letra dice así: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejó a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas. Ponga atención a lo que dice la palabra. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno, bendito Dios, y nos has permitido, Padre Santo, poder estar un día más, Señor amado, ante tu presencia, bendito Dios. Estamos en esta hora pidiéndole que sea usted, Padre Santo de la gloria, bendito Dios amado, ayudándonos, bendito Dios, que solamente seamos, Padre Santo, bendito Dios, el vaso, que sea usted hablando, bendito Dios, a nuestra vida, que podamos, Padre Santo de la gloria, bendito Dios amado, poner en nuestros corazones, Padre bendito, para atesorar tu palabra, bendito Dios de gloria. Señor amado, que todo cansancio, bendito Dios, en esta hora, Padre Santo, sea reprendido por el poder de tu palabra, bendito Dios, y que podamos, Padre eterno, estar atentos, bendito Dios amado, a lo que usted va a hablar para nosotros, Padre bendito, porque sabemos y reconocemos, iglesia, que si estamos en este lugar es porque somos necesitados de una palabra de nuestro Señor, porque sabemos que si estamos en este lugar, iglesia, porque hemos reconocido que sin nuestro Dios no somos nada. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos, Cordero Santo, toma el control, bendito Dios, de mis labios. Amén y amén, Señor. Bendito sea el nombre. Se puede sentar, iglesia. Se puede sentar por un momento. Bendito Dios, porque sabemos que donde el maestro llegaba, iglesia, grandes cosas pasaban. Sabemos, iglesia, que todos sabemos que es una luz, ¿verdad? Todos sabemos que es una luz, aún aunque los que nos crecimos en el campo, aunque tal vez no teníamos una luz de estas iglesias, pero por lo menos teníamos un candil con gas para poder alumbrar. Pero aquí podemos hablar, iglesia, estamos hablando de la luz que resplandeció al mundo, bendito Dios, de aquella luz que lo alcanzó a usted, iglesia, y que me alcanzó a mí cuando estábamos perdidos en tinieblas en este mundo. De esa luz es la que está hablando aquí la palabra, bendito sea el nombre del Señor. Porque sabemos, iglesia, muchas veces que podemos ver cualquier luz, pero sabemos que la luz de nuestro Jesús tiene que ser algo que tenemos que reconocerlo nosotros, usted y yo, que le hemos reconocido a Él como único y suficiente Salvador. Aquí dice que Él se acercó a esta ciudad, a una ciudad que estaba llena, dice, de tinieblas, de sombras y de muerte. Así te encontrabas tú, iglesia, así me encontraba yo. Hasta que en aquel buen día que a Cristo le plació, no porque tú lo merecieras, no porque yo lo mereciera, iglesia, sino porque a nuestro Señor Salvador Jesucristo le pareció que tú y yo alcanzáramos una salvación que no merecíamos, porque ese es el amor que Cristo tiene por ti y por mi, iglesia, que aunque muchas veces, aunque nosotros con nuestras actitudes le neguemos, aunque muchas veces nosotros en nuestra forma de actuar muchas veces los apartemos de Él, Él siempre está ahí con sus brazos abiertos para que tú y yo podamos alcanzar una salvación. Bendito sea el nombre del Señor. So, la pregunta que te voy a hacer en esta noche, iglesia, es que muchas veces nosotros tenemos una condición o tenemos una expectativa de nosotros mismos errónea. Entonces la pregunta que te voy a hacer es: ¿sabemos quiénes somos en Cristo Jesús? Sabemos, iglesia, quiénes somos en Cristo Jesús, porque muchas veces podemos decir que tenemos a Cristo en nuestra vida. Muchas veces podremos decir que conocemos al dador, el consumador de la vida, aquel que te rescató. Pero en realidad, iglesia, cuando venimos y examinamos nuestra vida, examinamos nuestra forma de actuar, nuestra forma de conducirlos en esta tierra, de verdad conocemos a esa gran luz que llegó a este lugar. Porque muchas veces tú y yo tenemos, iglesia, tenemos aquello que lo sentimos, tal vez digamos, los podemos menospreciar nosotros mismos.
O si no nos menospreciamos nosotros mismos, cosa peor aún, vemos tal vez al hermano menos que a nosotros. Acordémonos que la misma sangre que Cristo Jesús derramó por ti, la derramó por mí. Pero muchas veces, iglesia, ¿cuál es la expectativa que tú tienes de tu hermano? ¿O cuál es la expectativa que tienes tú mismo? ¿Quién tú crees que eres en Cristo Jesús? ¿Quién tú crees que eres en Cristo Jesús, iglesia? Esa es la pregunta que yo quiero que en esta noche nos hagamos. ¿Por qué, iglesia? Porque sabemos que muchas veces, iglesia, nosotros sentimos no hacer nada, o muchas veces sentimos que no estamos haciendo nada para agradar a nuestro Dios, pero la pregunta es, ¿en verdad le hemos conocido? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, iglesia, si los voy a invitar un momentito que vayamos a Primera de Pedro 2:9. Y esto es solamente, iglesia, para que tú y yo conozcamos un poquito de lo que nuestro Dios hace en nuestras vidas. Aleluya. ¿Por qué, iglesia? Porque aunque estábamos perdidos, Primera de Pedro 2:9 es algo bien maravilloso, iglesia. ¿Por qué? Porque si tú en esta noche no sabías que somos en Jesús, que somos en Dios, aquí nos va a echar una ayudadita a la palabra del Señor, iglesia. La palabra dice así: mas vosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a meditar un ratito en esta palabra, iglesia, porque al leerlo se oye bien bonito. Al leerlo se oye bien precioso, pero no sé si usted le puso atención a lo que estábamos leyendo. Dice: más vosotros somos un linaje escogido, real sacerdocio. Sabemos, iglesia, que en los tiempos de hoy son poquitos los países que tienen real sacerdocio. Yo creo que España es todavía uno de ellos que tiene. Pero cuando nosotros hablamos en términos secundarios, cuando estamos hablando de real sacerdocio, estamos hablando de gente importante, de gente que tiene demasiada riqueza. Real sacerdocio, lo cual significa, iglesia, que no somos cualquier cosa. Aunque el enemigo venga poniendo a tu mente que no vales nada, recuérdale esto: que nosotros hemos sido pueblo escogido, que somos real sacerdocio, bendito Dios por nuestro Dios. Y mira lo que sigue diciendo: nación santa. Pero aquí viene lo que más me gusta: pueblo adquirido por Dios. Iglesia, si somos pueblo adquirido por Dios, el enemigo no tiene arte ni parte en tu vida alguna. Si somos pueblo adquirido por Dios, iglesia, es porque Dios te escogió a ti, me escogió a mí, aunque tú y yo no sepamos por qué nos escogió, pero Él vio algo en ti y en mi, iglesia, que a Él le parece digno, que le pareció, iglesia, que tú y yo fuéramos dignos de ser llamados hijos de Dios. Si Él te ha escogido a ti, si Él me ha escogido a mí, aunque yo no entienda cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida en este momento, yo sé que Dios tiene cosas grandes para ti. Yo sé que Dios tiene cosas grandes para mi iglesia. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a levantar contra aquel que le va a hacer guerra. El enemigo se va a levantar contra aquel que le está sirviendo a Dios. ¿Para qué? Para arrebatar las almas que el enemigo tiene perdidas en el mundo. ¿Qué pasa muchas veces, iglesia? Que tú y yo tenemos cosas que Dios nos da, pero lamentablemente todavía tú y yo no sabemos. Mejor el enemigo, las huestes de maldad saben que tú eres un arma peligrosa en las manos de Dios, pero muchas veces nosotros estamos dormidos. ¿Estamos dormidos en qué forma, iglesia? Que no sabemos lo que Dios tiene para nosotros. Muchas veces no sabemos qué es lo que Dios quiere hacer para nosotros, iglesia, y nos quedamos nada más por estar ahí. Pero la palabra aquí me dice que somos un pueblo adquirido por Dios. Y si usted agarra algo, iglesia, si usted busca algo, lo agarra porque le va a servir. Yo no voy a ir a buscar una herramienta de trabajo si yo sé que no la voy a ocupar. Yo no voy a ir a buscar algo si no sé que le voy a dar buen uso. Si Dios te ha escogido a ti, si Dios me ha escogido a mí, es porque grandes cosas tiene para con nosotros. No permitas por nada del mundo que el enemigo ponga cosas contrarias en tu mente, porque el enemigo a eso es lo que ha venido, iglesia, a robar, a matar y a confundir a todo aquel que se deje, bendito Dios. Pero si estamos en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sabemos, iglesia, que grandes cosas vamos a hacer en su nombre. Y sigue diciendo: para que anunciéis. Aquí es donde estamos fallando mucho. Aquí es donde vamos a quedar deudores en esta noche, iglesia. ¿Por qué? Yo hablo por mí, pero usted se conoce su vida. Dice la palabra: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que anunciéis las virtudes. Pero ¿qué pasa, iglesia? Muchas veces nosotros nos conformamos solamente con que ya fuimos salvos y nos quedamos ahí. Y como le dije al principio, estoy hablando por mí, no por usted.
Usted se conoce, usted sabe lo que hace ante Dios, usted sabe si lo que estamos haciendo es agradable ante la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque sabemos, iglesia, que no solamente de venir y decir, iglesia, que somos, no solamente de venir y decir que somos pueblos de Dios. Es que tenemos que caminar como pueblos de Dios. Tenemos que hablar como pueblo de Dios. Tenemos que ser, iglesia, esa tierra deseable que la palabra del Señor dice que tenemos que ser para aquel que no conoce de Dios quiera, iglesia, mira en ti, mira en mí la diferencia y quiera conocer de Dios. Pero ¿cuál es el problema, iglesia? Que muchas veces nosotros con nuestras actitudes, lo que estamos haciendo, en vez de atraer al que no conoce de Cristo, muchas veces con nuestras actitudes lo que estamos haciendo es alejándolo más. Porque es lamentable, iglesia, y doloroso cuando le hablamos a alguien de la palabra del Señor y lo primero que muchas veces el enemigo usa con ellos es: para ser como fulano de tal, mejor no soy nada. Para estar como fulano de tal, condenándose, haciendo cosas que no agradan al Señor, mejor no soy nada. Pero, iglesia, ese es trabajo de la iglesia de Dios. Ese es trabajo del pueblo escogido por Dios, del pueblo adquirido que Dios ha traído para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de aquella luz, de las tinieblas, iglesia, para aquella luz admirable. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nos sucede como esta ciudad que estábamos leyendo al principio. Es una ciudad, iglesia, que estaba sentada en tinieblas. Y si usted nace en tinieblas, iglesia, es lo que le está pasando al mundo hoy en día. Ellos han nacido en tinieblas, no han conocido la luz. Pero tú y yo, que somos los portadores de la luz, que somos los portadores de la verdad de Cristo Jesús, del evangelio que salva, del evangelio que perdona, del evangelio que cura, del evangelio que restaura, tú y yo muchas veces no queremos acercarlos a esas ciudades oscuras. Porque, iglesia, por muchas razones, tú tendrás las tuyas, yo te voy a dar una. Muchas veces no los queremos acercar a esos lugares. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos caído en la religiosidad, los hemos hecho religiosos, que pensamos que si los arrimamos a aquel que está perdido, se nos va a pegar a nosotros. Pero Jesús a mí me muestra totalmente lo contrario. Jesús se movía en medio de gente que todo mundo desechaba, pero Jesús se movía en ellos. Jesús caminaba con aquellos. Jesús se juntaba con los leprosos. Cuando, si conocemos la historia, a todo aquel que era leproso, el sacerdote del pueblo lo echaba, por decir así. Él no se podía acercar donde estaba la gente. Pero cuando ellos acudían a Jesús, Jesús no los echaba fuera. ¿Por qué? Porque ellos miraban algo en Él. Ellos conocían quién era Jesús, conocían qué era lo que hacía. Pero entonces tú y yo ahora, ¿qué estamos haciendo, iglesia? Muchas veces vemos a las almas perdidas, vemos al que está perdido, y en vez de acercarnos, lo que sentimos muchas veces es miedo de lo que van a decir los demás. Porque yo le digo algo, iglesia, le voy a contar un pequeñito testimonio que nos pasó con mi esposa hace ya un montón de tiempo. Nos invitaron a una campaña, creo que era, a una vigilia en Maryland. Salimos de trabajar, salimos tarde, y le llego a la casa y le digo: ¿sabes qué? Vámonos porque ya vamos tarde. Y yo soy uno que me gusta tratar de llegar a tiempo. Si nos invitan a otro lugar, me gusta estar a tiempo. Pero cuando íbamos en camino, iglesia, no tuvimos tiempo ni de comer, no tuvimos tiempo de nada. Le digo yo, el GPS dice que está a 1:30, el culto empieza en 1:30. Si conseguimos un poquito de tiempo en el camino, que no haya tráfico, pasamos a comprar algo. Para no alargar la historia, iglesia, en todo el camino que íbamos para allá, no encontramos ningún lugar donde comprar comida. Y lo único que estaba abierto cuando íbamos pasando, vimos un restaurante pequeño a la orilla. Nos salimos, cuando nos bajamos y entramos a aquel lugar, iglesia, pudimos ver que era como un tipo bar que vendía comida. En cuanto entramos, estaba la mesera que nos atendió para la orden para llevar. Pero la sorpresa a nosotros fue cuando empezamos a ver para nuestra izquierda toda la gente tomando. Ahora usted podrá decir: ¿qué se metió a hacer ahí? No había comido en todo el día, eso me ganó el hambre, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir yo es esto: que para la gloria de Dios, cuando estábamos ahí, una de las personas que estaba ahí comenzó a hacer comentarios como que no eran muy buenos. Y es bonito ver que Dios muchas veces usa al inconverso, usa a cualquier otra persona para defenderlo a usted sin que usted abra la boca. Porque nosotros solo llegamos, nos paramos en la puerta, pedimos una orden para llevar y nos quedamos ahí. Claro, si usted entra, iglesia, a un lugar de esos, lo van a ver diferente, lo van a ver raro y se van a empezar a burlar de usted. Pero es bonito cuando el mismo Dios levanta a uno de los que estaba con ellos y le dice: cállate, no te metas con ellos, deja los que están haciendo lo que están haciendo. ¿Por qué, iglesia? Porque nosotros entramos ahí no para compartir lo que ellos hacían, pero es bonito ver que ellos vean la diferencia que uno marca, aleluya, que puedan ver que usted es diferente a ellos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, es lo que Jesús hacía. A cada lugar que Jesús llegaba, iglesia, no importaba que tan perdido estuviera la gente, Él marcaba la diferencia.
Y eso es lo que se nos está olvidando a nosotros como iglesia de Dios hoy en día. Es marcar la diferencia, iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacemos es mejor, es apartarlos y correr. Es apartarnos y hacer nuestro propio grupo, por decirlo así, o hacer nuestro propio lugar, es decir, aquí nos quedamos, aquí buscamos de Dios, aquí buscamos de esto. Pero iglesia, se nos olvida que hay necesitados allá afuera, así como tú y yo estuvimos un día. Y especialmente si hay necesitados allá afuera, así como un día lo fui yo, iglesia. Que a mí el enemigo me usaba para yo contradecir todo lo que me decía. A mí me hablaban de Cristo, me hablaban de un cielo, y yo lo que les digo que yo no ponía atención en la escuela, pero cuando me ponía a hablar con hermano Vego, yo creo que parte del pelo que él no tiene es culpa mía. Porque cuando ese hombre a mí me hablaba en el parqueo, hablábamos hasta por 1 hora después de trabajar, pero no crea que yo era escuchando lo que él me decía. Era yo contradiciendo todo lo que él me quería explicar. Él me quería exponer de un Dios, me quería exponer que había un cielo para mí, y decía, pero mira, si la tierra es redonda, y después de la tierra lo que hay es un espacio, ¿cómo tú me dices que está un Dios allá arriba? Pero el enemigo usa al que se deja usar, iglesia. El enemigo usa al que se deja usar. Entonces si hay vidas hacia afuera, como estábamos tú y yo, pero nosotros no estamos resplandeciendo hoy en día. ¿Por qué? Porque estamos ocupados en todas las cosas que nos benefician a nosotros. Jesús se despojó de todo, iglesia. Jesús no tenía por qué venir a pagar las culpas de nosotros, pero por amor a nosotros, Él dejó todo, dejó su reino, dejó su trono para venir a una tierra, bendito Dios, donde nadie lo quería, donde fue crucificado, donde fue golpeado, iglesia, donde dio su vida por amor a nosotros. Pero eso es lo que le quiero decir yo en esta noche. Que si Dios hizo todo eso por nosotros, si Jesucristo sufrió todo eso por nosotros, para que tú y yo vengamos a ser un pueblo escogido, un linaje, un real sacerdocio, no es para que estemos encuevados. No es, iglesia, para que el enemigo venga cuando él quiera y te haga sentir a ti pequeño. Cuando el enemigo venga y te quiera hacer sentir a ti pequeño, recuérdale que somos un real sacerdocio, que Dios nos ha escogido, iglesia, que todavía tal vez no sepamos cuál es ciertamente lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero algo ten por seguro, que si Dios te escogió a ti es porque algo grande tiene para ti. Si Dios te escogió a ti, iglesia, es porque tiene algo grande. Tal vez por medio de ti van a venir toda tu familia en los pies del Señor. Tienes que creerlo, iglesia. ¿Por qué? Porque con uno empieza. Con uno empieza, iglesia, porque muchas veces ¿de qué nos sirve? El problema es que muchas veces nosotros queremos salvar a todos y muchas veces los que están cerquita nosotros los estamos dejando perder. Entonces, ¿cómo vamos a ir allá afuera, iglesia, nosotros a querer rescatar al que está perdido, cuando muchas veces en nuestra propia casa tenemos almas que necesitan de Dios? Entonces, eso es lo que el enemigo usa allá afuera. ¿Por qué? Porque si usted le va a predicar a una alma que esté necesitada allá afuera, lo primero que va a ver es decir, bueno, pero si su propia familia no se ha buscado de Dios, si no ha salvado ni su propia familia todavía, iglesia, allí es donde tenemos un compromiso grande nosotros. Es en nuestra propia casa muchas veces. ¿Por qué, iglesia? Porque es en nuestra propia casa. ¿Y por qué le digo yo eso, iglesia? Porque sabemos que si nuestra casa la tenemos en orden, es fácil para poder ir y hablarle a alguien para que ordene su casa. Pero si usted tiene un solo relajo en su casa, ¿cómo puede llegar a la mía a decirme que yo la componga? ¿Por qué? Porque muchas veces, como le decía, el enemigo usa al que se deja usar. Y si usted me quiere llegar a mí a corregir algo, iglesia, que usted lo está haciendo mal, aunque el consejo sea bueno, difícilmente se lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del ser humano. La naturaleza del ser humano es para poder hacer lo malo, para poder captar lo malo, iglesia, es así. Y se lo puedo decir yo por algo. Podemos escuchar una prédica que esté al 100% linda. El predicador se equivoca y dice una cosa mala. Usted se recuerda de eso casi por siempre. Pregúntele cuando el hermano Evo nos pregunta cómo se llamaba el tema de un mensaje. Se nos olvida. Pero que en ese mensaje digan una palabra que usted sepa que está mal dicha, no se nos olvida. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza humana que tenemos. Es eso, iglesia. Entonces, ¿por qué ahora venimos y no usamos esa fuerza para poder ir y predicar la palabra del Señor? De llevarla, de mostrar que somos a lo que Dios nos ha llamado. ¿Por qué? Porque el enemigo muchas veces te hace sentir menos. El enemigo muchas veces, iglesia, te hace sentir que no vales nada. Como podemos ver, iglesia, el otro día estaba viendo, a mí me gusta la historia de José. Y yo sé que muchos la han predicado aquí. Y yo sé que lo hemos oído de la iglesia, pero es bonito ver cómo Dios los habla. Y cómo Dios los habla a través de la palabra. ¿Por qué? Porque este joven desde su niñez, por decirlo así, fue diferente con sus hermanos. Siendo él el último, uno de los últimos, iglesia,
podemos ver que sus hermanos mayores no lo querían. Pero es que es normal, iglesia. Es normal de que al que Dios busca nadie lo va a querer. ¿Por qué, iglesia? Porque yo estaba viendo el otro día, me estaba riendo, le contaba a mi esposa, creo que era el otro día. Estaba viendo una foto que alguien puso y dice, ¿por qué solamente a mí me pegan? ¿Por qué solamente a mí me pasan las cosas? Y yo estaba viendo la foto y dije, bueno, ¿qué quiere decir esto? Y yo estaba viendo que alguien puso una foto que habían como 4 clavos todos doblados y había uno derecho. Entonces, ¿a qué clavo le voy a pegar si quiero clavar? Es al que está recto. Al que ya está todo doblado, todo pando, no le va a hacer nada porque no lo va a poder hacer entrar. Entonces muchas veces lo que nosotros en el camino del Señor venimos a decir es, ¿por qué solo a mí me pasan las cosas? ¿Por qué solo a mí? Iglesia, yo sé que se siente feo, pero debemos que alegrarnos porque sabemos que si el enemigo nos ataca es porque algo le estamos haciendo que a él no le gusta. Es porque estamos haciendo algo, iglesia, que a él no le conviene que tú lo sigas haciendo. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, iglesia, de dónde viene el ataque y seguir hacia adelante. No solamente salir corriendo. José lo pudo entender al final de toda su historia. Porque podemos ver, vamos a la Biblia para que no se me duerma, iglesia, le voy a invitar un ratito. Lo voy a llevar al principio para que no los cueste encontrarla. Vamos a ir a Génesis 37, aleluya. Génesis 37, aleluya. Vamos a leer el pedacito que dice en el 4. En el 4 dice, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y ahí seguimos leyendo, iglesia, donde dice que él les revela aquel sueño, ¿verdad? Podemos ver que desde ahí era un joven que ya aún su propia casa no lo quería. Aún sus propios hermanos no lo querían, iglesia, pero es que ahí es donde yo le digo que muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Por qué? ¿Usted cree que estos hermanos no lo querían? Ellos no entendían cuál era el propósito que Dios tenía para él. Ellos no entendían, y el mismo José entendía cuál era el propósito de que sus propios hermanos quisieran matarlo y terminaran vendiéndolo, iglesia, porque si seguimos leyendo más adelante, podemos ver que este hombre, este joven en ese entonces, viniendo a ser despreciado por sus propios hermanos, vendido, lo hicieron vendido para que fuera a estar a la casa de Potifar. Usted dirá que aquí es donde este hombre puede haber dicho, bueno, ¿por qué todo me sale mal? ¿Por qué? Porque lo tiran a aquel foso, iglesia, pero ni agua tenía. Tienen que sacarlo de ahí para poderlo vender. ¿Usted cree que este joven entendía qué es lo que estaba pasando? Yo me atrevo a decir que no. ¿Por qué? Porque el propósito que Dios tenía para él más adelante era algo bien grande. Pero ¿qué pasa? Muchas veces Dios usa gente, usa personas, usa cosas para que tú vayas caminando hacia el propósito que Dios tiene para ti. El problema, iglesia, es que muchas veces no lo entendemos. Porque de este joven se burlaron de él. En el 20 podemos ver que planeaban su muerte. En el mismo libro estábamos leyendo, en el 28. En el 28 fue vendido. En el 39:1 es comprado por Potifar. Hasta ahí todo iba más o menos bien, ¿no? Es puesto en orden en aquella casa, es puesto como un líder de aquella casa. Pero como podemos ver, iglesia, que el enemigo se levanta de todas maneras. Estando ahí todos conocemos, todos hemos oído, porque aquí lo han predicado muchas veces. Ahí es cuando podemos ver que llega a aquella casa, este hombre lo pone sobre todas sus cosas. Pero ahí el diablo se levanta con la mujer de Potifar a querer meterse con él. Y de ahí, iglesia, viene a ser este joven de la casa de Potifar, de tener el mando completo, viene a parar a una celda de una cárcel. Vuelvo y le pregunto, ¿cree que él sabía cuál era el propósito que Dios tenía con él? Si se pone a ver su historia, no venía nada bien, ¿no? Aborrecido por sus hermanos, se burlaban de él, lo meten a un foso, no se muere, lo sacan, lo venden, llega a esta casa. Bueno, cuando llega a esta casa empieza a ver Potifar que todo lo que él hacía, dice que era multiplicado por Dios, que era bendecido todo lo que él hacía. Entonces dijo, bueno, lo voy a poner sobre todas mis cosas para que estén prosperadas. Hasta ahí va bien. Pero cuando se levanta la mujer y le levanta el falso, donde dice que se quería acostar con él, y él agarra sus ropas y él sale corriendo desnudo, era difícil para que él probara que era inocente. Porque yo me acuerdo que mi abuelo decía que
que para que el que le dijera que la burra era prieta, que traía los pelos en la mano. Entonces esta mujer tenía unas pruebas, aunque eran falsas, pero tenía cómo probar. Pero aquí podemos ver, iglesia, que todo es propósito de Dios. Aunque todo apuntaba para mal. Todo apuntaba para mal, porque este hombre es llevado de tener todas aquellas cosas a su mando, por decirlo de esta manera, termina en una cárcel. Pero allí es donde vemos que él fue llevado con un propósito, porque estando en esa cárcel, la palabra nos dice que este jovencito empezó a revelar los sueños. Empezó a revelar los sueños, aunque muchas veces, iglesia, aquí es donde podemos ver que a muchos de nosotros nos gusta que nos digan profecía, que nos digan cosas bonitas, ¿verdad? Pero el problema es que los digan como le dijo aquel de que se iba a morir. Y podemos ver que la profecía fue cumplida. Uno fue sacado, el otro fue muerto. ¿Por qué? Él lo hizo así. Lo bonito es que aún estando en la cárcel, Dios no lo deja. Aún estando en la cárcel, Dios sigue con su plan de llevarlo a lo que él tenía. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, iglesia? Muchas veces vamos a ser pasados por situaciones que tal vez no nos gusten, por situaciones que tal vez tú y yo no entendamos, iglesia, pero si están en el propósito de Dios, al final de todo aquello vas a hacer lo que Dios quiere que haga. Muchas veces está en nosotros cómo vamos a llegar, iglesia, a hacerlo. Por decirlo así, si vamos a llegar a la buena, vamos a llegar a la mala, pero si Dios tiene un propósito contigo, Dios lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios que se arrepienta. Dios no es un Dios que se equivoque, iglesia. Muchas veces nosotros hacemos decisiones que tal vez son erróneas, pero Dios no lo hace así. Si Dios te escogió a ti para hacer algo, iglesia, Él lo va a hacer. Está en nosotros cómo queremos llegar a dar ese fruto final. Pero de que Dios lo hace, lo hace. Podemos ver que este joven es llevado a la cárcel. Estando allá, le revelan los dos sueños a estos hombres. Pero aquel, cuando se es sacado de la cárcel y es llevado ante Faraón, cuando Faraón tiene aquel sueño, todos podemos ver, iglesia, que este hombre se acuerda de lo que José había hecho en aquella cárcel. Cuando Faraón manda a traer a todos aquellos para que le interpretaran este sueño y nadie podía. Ahí es cuando podemos ver, iglesia, que Dios no se olvida de los que Él escoge. ¿Por qué? Porque este hombre viene a pasar de estar en una cárcel a estar nuevamente ahora en la casa de Faraón. ¿Pero por qué, iglesia? Porque dice la palabra del Señor que todo lo que José hacía, Dios le agradaba y Dios le multiplicaba. Y todo lo que él tocaba, por decirlo así, era prosperado. Ahora usted podemos ver, iglesia, de que estando en esta posición que él estaba, es donde cualquiera se puede tupir de la mente. Porque yo digo una cosa, que Dios es lindo, Dios es perfecto en lo que hace, Dios nos lo da mucho para que no los entorpezamos, y muchas veces no nos da miseria porque también podemos renegar. A este hombre lo ponen en este lugar. Pero nosotros vemos, iglesia, que él no se aparta de Dios. Que él sigue siendo agradable ante Dios, iglesia, para que Dios se manifieste haciendo cosas buenas contigo, cosas en tu vida, es porque sigue siendo agradable ante Él, aleluya. El hecho de que este hombre fue a parar a la cárcel no quiere decir que porque estuvo en la cárcel, Dios se aparta de él. Y es lo que te decía al principio, que muchas veces nosotros pensamos que estando en un lugar donde se muevan cosas malas, pensamos que eso es malo. Yo creo que el problema, iglesia, viene siendo que estemos en un lugar que se muevan cosas malas y nosotros los amoldemos a hacer lo malo que se está haciendo ahí. Pero tú puedes estar en un lugar que se hagan cosas malas, pero si tú siempre estás parado en la palabra, parado dando el testimonio que tenemos que dar, iglesia, Dios hará alguna cosa buena. Este hombre fue a estar preso. Si hablamos hoy en día, a cualquier predicador de hoy en día que sea usado por Dios, por razones que solamente Dios sepa, es llevado a la cárcel, yo le garantizo que mucha gente se aparta de ellos. Yo le garantizo que mucha gente empieza a desconfiar por qué fue llevado a la cárcel. Ahora, ¿qué pasa, iglesia? ¿Y si es propósito de Dios? Pero verdad que fácilmente es más fácil para nosotros juzgar y decir, bueno, este hombre era usado grandemente, pero ahora cometió un error, ahora está preso. Se apartó Dios de él. Eso es lo que vamos a decir. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer nuestras propias conclusiones. A José fue llevado a la cárcel. La mujer tenía toda su ropa, su vestimenta que lo acusaba de aquello que él no había hecho. Solamente con el propósito de Dios este hombre puede salir de ahí y seguir haciendo cosas grandes para él. Ahora podemos ver, iglesia, que este hombre es llevado, es puesto como alto jefe en la casa de Faraón. Y al final de toda esta historia nos viene a enseñar algo que tenemos que aprender nosotros.
que a pesar de que él tuvo todo este poder, pudo interpretar los sueños de este faraón y pudo preparar este pueblo para aquellos 7 años de riqueza, guardar todo lo que tenían y poder sobrevivir los 7 años de miseria y vivir y poder, iglesia, comprar todo. Porque si la otra vez estaba leyendo, si podemos ver, este hombre compró todo lo que había alrededor de ellos. Porque la palabra dice que cuando empezó la escasez, empezó a vender grano. Se terminó el dinero, empezaron a vender animales. Se les acabaron los animales, empezaron a ir a casa de Faraón que querían comida, llevando toda su riqueza, llevando todo. ¿Por qué? Porque de qué le sirve, iglesia, a alguien tener dinero, pero si no tiene que comer. El dinero no te lo puedes comer. El dinero es bueno, cierto, porque puedes comprar comida, pero si tienes dinero y no tienes comida, tu dinero no vale. Eso le pasó a estos pueblos. Ese fue el sueño que José vino y pudo entender, que tenía 7 años para guardar, para hacer grandes sus graneros y guardar. ¿Para qué? Para que en los 7 años de miseria que venían, el poder tener de dónde agarrar. Y eso, iglesia, es algo que nosotros deberíamos aplicarlo aún en nuestra vida espiritual. ¿Por qué se lo digo así? Porque como decía el predicador de hoy en día, es fácil cantarle a Dios, es fácil glorificar a Dios cuando estamos en riqueza, es fácil glorificar a Dios cuando no tenemos una necesidad, es fácil, como él dijo, cuando tenemos 20, 30 mil dólares en el banco. Pero iglesia, si usamos esto en nuestra vida espiritual, cuando estamos bien, ser llenos del Espíritu Santo, guardar, llenémoslos. ¿Por qué? Para cuando estemos débiles tengamos de dónde agarrar. Si lo vemos, este hombre lo que hizo fue eso. Sus 7 años de riqueza, le dice a Faraón: ¿sabes qué? Compremos todo lo que podamos hacer, hagamos los graneros grandes, porque después de estos 7 años de prosperidad vienen 7 años de miseria. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, iglesia. ¿Por qué? Porque estamos en el movimiento de Dios, estamos cuando estamos siendo llenos, que el Espíritu Santo se manifiesta, se mueve. Muchas veces estamos viviendo el día por día. No estamos pensando que el día de mañana nos puede venir una aflicción, que el día de mañana nos puede venir una decadencia, que ya no queramos buscar de Dios, iglesia. ¿Pero por qué? Porque no tenemos nada. Porque estamos viviendo día a día, cierto. Pero sabemos, iglesia, que Dios es el mismo. El que cambia eres tú y yo. El que se debilita eres tú y yo. Dios no es que Dios cambie, que Dios pierda fuerzas. No, Dios es el mismo. Tú y yo los debilitamos. Tú y yo nos apartamos de Él por un momento. O tú y yo nos conformamos con lo que tenemos. Y muchas veces es ¿por qué? Porque nos conformamos con lo que tenemos, porque no entendemos qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Porque no entendemos, iglesia, qué en verdad es lo que Dios quiere que sigamos haciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos ver, alcanzamos algo que le pidamos a Dios y nos quedamos ahí. Alcanzamos algo que le pedimos a Dios y nos quedamos ahí. Nosotros muchas veces no recibimos más de Dios porque no le pedimos, o porque no buscamos y nos conformamos. Este jovencito pudo entender este sueño, guardó todo lo que tenía que guardar, y en el tiempo de escasez fue una de las ciudades que pudo vender todo, obtener terrenos, obtener animales y todo. ¿Por qué? Porque entendió lo que Dios quería hacer. Entendió lo que quería hacer. Y podemos ver, iglesia, que aún al final de esto nos da una lección grande de cómo perdonar. Nos da una lección grande, iglesia, de cómo aprender a olvidar y aprender a perdonar de verdad. Porque podemos ver que al final de todo esto, aún sus propios hermanos vinieron a donde él estaba a buscar fruto para comer. Y dice la palabra del Señor que él los reconoció. Y como podemos ver, iglesia, en cierta parte yo estaba leyendo como que él en un momento siente ganas como de hacerles mal. Y aquí es donde le digo de que es fácil cuando tenemos el poder o tenemos la autoridad, es fácil hacer algo malo. ¿Por qué? Porque tenemos el poder de hacerlo. Pero aquí podemos ver que este hombre, siendo él el jefe de todo aquello, aunque conoció a sus hermanos, aunque en un principio como que les quiso hacer como un juego, que le decía: ¿sabes qué? Si no traes a tu hermano pequeño, ya no les doy más. Porque era él. Acuérdense que ellos, cuando hicieron el trato que lo iban a matar, que lo iban a vender, le llegaron a su papá con un cuento diciéndole que algo le había pasado. Él se recordó de todo eso. Entonces aquí es cuando venimos a ver, iglesia, que cuando Dios de verdad está contigo, te da la capacidad de perdonar. Te da la capacidad de olvidar, no solamente de decirte perdono, sino que en verdad de olvidar. ¿Por qué? Porque este hombre, cuando vio que sus hermanos vinieron, él les dio, les proveyó para que llevaran. Y al final de todo esto, cuando se les agotó,
todos sus hermanos, su papá y sus animales vinieron a donde él estaba. Es cuando él se acerca de Faraón y le dice: ¿sabes qué? Mis hermanos y mis hijos han venido con todos sus animales, y los ponen en un lugar bueno. Pero, iglesia, él tenía el poder para poderlos meter a la cárcel o poder matarlos si él quería. Pero ¿qué pasa? Aquí nos enseña que no importa cuánto poder tú tengas, pero si no sabemos perdonar, iglesia, no tenemos nada. Porque este joven tenía toda la capacidad de hacer lo que él quisiera en aquel reinado. Pero podemos ver que al principio de lo que estamos leyendo dice que Dios estaba con él. Y podemos ver que en todo su caminar, en todo lo que a este hombre le pasó, la mano de Dios no se aparta de él en ningún momento. La mano de Dios no se aparta de él en ningún momento, iglesia. ¿Por qué? Porque Dios te llama, Dios te va a guiar. Aunque sientas que todos se te apartan, aunque sientas que todos se alejan de ti, iglesia, recuerda algo: quien murió por ti, quien murió por mí, no fue mi hermano, no fue mi hermana, fue Cristo Jesús. El que prometió, iglesia, regresar por una iglesia para llevarnos con él, fue Cristo Jesús. El hombre no va a fallar. Yo te voy a fallar, tú le vas a fallar. Eso es algo natural, iglesia, que fallemos. Lo que sí no tienes que olvidarte, iglesia, es quién somos en Dios. ¿Qué somos en Cristo Jesús, iglesia? ¿Para qué Él nos llamó? Y aunque no entendamos, como le decía al principio, aunque no entendamos para lo que Dios nos está trayendo, pero si es Dios, iglesia, ten la seguridad que al final de tu camino algo grande tiene Dios para ti. Algo grande tiene Dios para ti, iglesia. ¿Por qué? Porque sabemos que solamente con la mano de Dios podemos caminar. Sabemos que solamente de la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es que podemos nosotros en los días malos agarrar fuerza para seguir caminando. Que no se te olvide, no permitas que el enemigo te haga creer que eres otra cosa. Recuerda que somos pueblo adquirido por Dios, que somos real sacerdocio, bendito sea el nombre del Señor, que somos nación santa que Él ha escogido. ¿Para qué? Para que llevemos esas buenas nuevas de salvación a aquel que la necesita. Así como tú y yo fuimos necesitados un día, iglesia, que no se nos olvide que hay almas allá afuera también que están necesitadas de que les llegue esa palabra, de que les llegue esa luz. Así como Jesús llegó a esta ciudad que estaba fundamentada en tinieblas, iglesia, a resplandecer a aquellos que estaban en sombra de muerte. Así tenemos que ser, iglesia, recordarnos que Dios es la gran luz. Jesucristo es la luz admirable, aquella luz grande. Porque una lucita pequeña, iglesia, no hace mucho, pero una luz grande alumbra bastante. Y eso es lo que Cristo Jesús hizo. Él vino a esta tierra que estaba perdida en tinieblas para venir y alumbrar con su luz, para que tú y yo pudiéramos ver a dónde caminar, para que tú y yo pudiéramos acudir, iglesia, a esa luz perfecta que solamente es Cristo Jesús. Que no se te olvide, iglesia, que en las manos de Cristo somos grandes. Que no se te olvide, iglesia, que solamente en las manos de Jesús es que tú eres una arma peligrosa para el enemigo. Que no se te olvide que a ti Dios te ha escogido con un propósito. Dios te ha escogido a ti y a mí con un propósito, iglesia. Aunque nuestras oraciones tendrán que ser: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, ¿para qué me has escogido? Porque muchas veces, iglesia, estamos aquí y no sabemos en verdad qué es lo que queremos hacer. Muchas veces estamos aquí y no sabemos, iglesia, cuál es el propósito, y tal vez el enemigo, tú le das terreno de que te ponga en tu mente que no sirves para nada. Porque el enemigo, si tú le das tierra para que él siembre, él va a sembrar. Si tú le permites al enemigo que entre a tu mente, él te va a poner cosas y no cosas buenas. Pero acuérdate que el que te rescató, el que te salvó, bendito sea el nombre del Señor, es aquel que te puede hacer a ti qué es lo que tú vas a hacer. ¿Por qué, iglesia? Porque sabemos que sin la misericordia de Dios no somos nada. Porque sabemos que si Dios no está con nosotros, iglesia, no vamos para ningún lado. Que si la presencia del Señor no está con nosotros, solamente vamos a hacer címbalos resonantes que hagamos ruido, pero para nada más. ¿Por qué, iglesia? Porque solamente con la guianza de nuestro Dios es que podemos seguir hacia adelante. Así le voy a pedir que se ponga de pie. Oh, bendito sea tu nombre, Señor.
Oh, te adoramos y bendecimos con tus palabras, iglesia. Adórale por un segundo. Con tu propia boca, iglesia. Yo sé que estás cansado.